Reanudamos entonces esta audiencia pública con la presentación del Ministerio de Obras Públicas. Fernanda. Representantes del Ministerio de Obras Públicas cuentan con 30 minutos a contar de horas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora secretaria. Marco Antonio Rosas, jefe del Departamento de Defensa Judicial del Ministerio de Obras Públicas. Bueno, esa es la estructura de nuestra presentación. La vamos a dividir en dos partes. Una parte general, que vamos a hacer referencia a antecedentes comunes a las 5 reclamaciones, y una segunda parte donde especialmente los ingenieros que van a exponer conmigo van a entrar en detalle una a una con las reclamaciones en términos más técnicos. No sé si está el control para ir cambiando las diapositivas, si está por ahí. Bueno, da lo mismo. Entonces, aspectos generales. Y nos gustaría partir con una introducción. Digamos, yo quiero felicitar a las personas de la concesionaria, lo hicieron estupendo, son excelentes profesionales. Y hay algo común que hacemos los abogados en este tipo de cosas, que es hacer una caricatura de la posición de la otra parte para tratar de persuadir al tribunal, y creo que hay un poco de eso. Yo también lo he hecho como abogado, digamos, pero la verdad es que el conflicto es muy sencillo. Este es un conflicto en que se construyeron, se ejecutaron nuevas inversiones. Eso es algo innegable, y obviamente como son nuevas inversiones hay que pagarlas, y lo que ocurre es que tenemos un desacuerdo sobre el precio. Uno, si quisiera simplificar este conflicto al máximo, ese es el conflicto. ¿Okay? Y como yo veo al menos la posición de la concesionaria es, en términos sencillos, mire, tuvimos un acuerdo completo en enero del 2016 en una reunión. Ese acuerdo me generó la legítima expectativa de que yo iba a recibir el precio que yo pedí en esa reunión, y después que construí la obra me lo desconocieron. Nosotros tenemos una opinión diferente. En verdad, el desacuerdo, en nuestra opinión, se produce porque la concesionaria tiene una pretensión excesiva del precio que debería pagarse por estas obras, por varias razones que vamos a ir viendo a medida que avanzamos, pero o sea, es algo común en la industria. Nos ha pasado, por ejemplo, la discrepancia previa de este año, de este mismo contrato, en que se presentaron como costo de construcción, y esto no lo digo yo, lo dijo el panel en su discrepancia, en circunstancias de que habían paseos en rafting, clases de idioma y otras cosas que obviamente no corresponde pagar porque no son costos de construcción. Y en este caso nos encontramos nuevamente, como al menos en algunas situaciones, pudimos detectar al menos una, que por ejemplo para el edificio Punto de Seguridad SEC, que se construyó entre mayo del 2017 y septiembre del 2019, nos están cobrando horas hombre del año 2016. Obviamente no corresponde pagar horas hombre del 2016 por una obra que se empezó a construir el año 2017. O sea, y así vamos viendo, digamos, distintas razones por las cuales tenemos un desacuerdo en el precio. Como buen abogado, obviamente me voy a centrar en los temas legales. Los contratos no son todos iguales. Hay contratos más simples, ¿cierto? Cuando uno va a comprar un kiosco, una golosina, es un contrato que se ejecuta de manera instantánea, pero hay contratos muy complejos, y los contratos de concesión son de estos contratos que son muy complejos. Y en general los contratos de construcción de obras mayores, también entre partes privadas, un contrato de EPC, etc. Y cuando los contratos son complejos, las negociaciones, ya sea para negociar el contrato o las negociaciones para modificarlo, no se producen en un instante, son procesos en que va decantando la negociación. Y estas negociaciones a veces concluyen con un acuerdo completo y en ocasiones no, digamos. Y esto es lo que los abogados nos gusta denominar tratativas preliminares o conversaciones previas. Y este contrato, que es complejo, para efectos de acordar estas nuevas inversiones y sus costos, fue objeto de tratativas preliminares. O sea, es perfectamente usual que haya una reunión como que esta ocurrió en enero, después un acuerdo marco como el que se celebró en septiembre del 2016, y hasta que se llega finalmente a un acuerdo. Por ejemplo, en la industria de las fusiones y adquisiciones, cuando una empresa compra a otra, es muy común que se generen documentos preparativos, un memorándum de entendimiento, una carta de intención, ¿cierto? Esto todo tiene siglas anglosajonas porque son prácticas que vienen del mundo inglés, los MOU, LOA, etc. Y estos documentos tienen, en nuestra opinión, la misma naturaleza. Y las actas de reunión y el acuerdo marco, en nuestra opinión, son documentos preparatorios. Son documentos que surgen en las tratativas preliminares y no constituyen un acuerdo completo. Y mis colegas en representación de la concesionaria enfáticamente leyeron cada vez que en el acta de reunión decía la palabra acuerdo, la leyeron. Pero, digamos, los panelistas tienen los documentos a disposición, los van a poder ver completos, y es importante ver los documentos completos. Y también es relevante, cuando uno trata de descifrar cuál fue el sentido o qué es lo que las partes quisieron hacer aquí, no solo una palabra aislada, sino, bueno, en qué capítulo está, cuál es el título del acta. Entonces, por ejemplo, el primer punto de la minuta.
el ítem 1, el título es Revisión de cantidades y costos. ¿Cómo va a haber un acuerdo si el título habla de revisión? Y después más abajo dice, se acordó entre el MOP utilizar los planos, se acordó la estructura. Entonces, de alguna manera, al inicio de una negociación, las partes tienen posiciones distintas. Y no es que se produzca el acuerdo en un instante, sino que cada una va ajustando sus posiciones, hay acuerdos parciales en algunos puntos, hasta que al final se produce el acuerdo completo. Y esta acta claramente da cuenta de uno de estos instantes iniciales de la negociación, y no de un acuerdo completo final, que es el final del camino. O sea, si yo quisiera explicárselo, no a los panelistas, porque los panelistas que no son abogados tienen tanta experiencia que ya saben mucho de contratos, pero si tuviera que explicárselo a un ingeniero que nunca ha participado en estos temas contractuales, haría una analogía con la ingeniería, por ejemplo. Cuando yo quiero construir necesito planos de ingeniería de detalle, pero obviamente la ingeniería de detalle no se genera al instante. Hay primero un croquis, después hay ingeniería básica, después hay un anteproyecto, la especificidad va avanzando. Con los acuerdos y las negociaciones para los contratos es algo similar. Primero se generan estos documentos, un memorándum de entendimiento que de alguna manera se acuerdan los pasos a seguir para que eventualmente pueda celebrarse un acuerdo. Vamos al 1.3, revisión de cantidades y costos, ¿cierto? Se acordaron los costos de las obras adicionales y las disminuciones. Entonces, la pregunta es, cuando habla de acuerdos el acta, ¿a qué acuerdos se refiere? ¿Se refiere a un acuerdo completo total de todo? ¿Se refiere a los acuerdos previos mencionados en el punto 1? ¿Dónde se habla del markup en el acta? Hay una referencia en el capítulo 2 del acta y una referencia en el capítulo 3 del acta. ¿Se recuerden? Perdón, en el capítulo 2. En el capítulo 2 y en el capítulo 1.3. Son las dos partes en que el acta hace referencia a este famoso concepto de markup y a un concepto adicional de 3% por administración. Entonces, en el título del punto 1.3, donde se hace referencia al markup por primera vez, el título es Revisión de cantidades. No dice acuerdo sobre el precio, dice Revisión de cantidades. Después vamos al punto 2. El título 2 del acta dice Revisión de cantidades. Propuesta de mejoras y ahorros. Propuesta. ¿Cómo va a ser un acuerdo si el título es propuesta? Después 2.1. Revisión de cantidades y costos. Entonces, obvio, uno puede elegir cómo leer este documento. Si yo tomo solo la parte en que dice acuerdo y la saco de contexto, como hace un periodista cuando hace mal su trabajo, ¿cierto? Bueno, uno puede llegar al resultado que quiera, pero hay que hacer una evaluación real del documento. Esta cláusula 2 del acta, o el capítulo 2 del acta, que es donde se menciona por segunda vez, que se titula revisión, que dice propuesta de mejoras y ahorros, tiene un párrafo final que es bien importante, que después de decir que se aplica el markup y ese 3% adicional, dice, se deja constancia que los costos de ingeniería correspondientes a esta propuesta. O sea, esto es una propuesta de precio. Al final del día, cada vez, y esa es la forma en que nosotros la entendemos, cada vez que en el acta se hace referencia al markup, era la propuesta, la pretensión de la concesionaria, que obvio que es legítima, pero eso no significa que nosotros la hayamos aceptado y haya un acuerdo. Y por eso, el título 3 del acta, que se titula hipótesis, o sea, si estamos hablando de un documento que es definitivo, un acuerdo final cerrado, no tendría todos estos calificativos. Dice, todo lo previo, lo anteriormente señalado, está sujeto a las siguientes hipótesis. Oficialización del parte del MOP. Obviamente el inspector fiscal tiene que pedir aprobación de esto, él no puede llegar a un acuerdo solo. Y en el mundo privado es lo mismo, cuando un gerente negocia un contrato que es tan importante para magnitudes como estas modificaciones, o estas obras de nuevas inversiones, tiene que presentarlo al directorio y el directorio le puede decir que no. Nadie va a creer que el gerente solo se dio el acuerdo. Entonces, ¿por qué dijimos, digamos, y que se sintió tan ofendida la concesionaria, que había negligencia en la confianza? O sea, ¿puede alguien de manera diligente confiar en que tiene un acuerdo cerrado cuando el documento dice propuesta en todas partes, cuando dice revisión en todas partes, cuando dice que va a estar sujeto a una revisión posterior? Nosotros creemos que un contratante diligente, una parte sofisticada, como es nuestra contraparte, que en todo momento está asesorada de manera diligente, no puede confiar en que este es un acuerdo final. Y si lo hace, no merece protección jurídica porque eso es un acto de negligencia. Una última referencia al acuerdo marco. El acuerdo marco tiene una cláusula en que regula expresamente el precio, la cláusula cuarta. Y en ninguna parte de la cláusula cuarta del acuerdo marco se hace referencia al markup. Cuando regula el precio de estas nuevas inversiones, la cláusula cuarta del acuerdo marco, que ese sí lo firmó el director general de Obras Públicas, dice, el precio de los proyectos de ingeniería y de la ejecución de las nuevas inversiones
será el que resulte de aplicar los precios unitarios del anexo 3 y los mecanismos establecidos en las bases. O sea, si la concesionaria de verdad hubiese creído que había un acuerdo, no habría firmado jamás este documento sin hacer una expresa referencia a el markup en la cláusula cuarta. O sea, estamos hablando de la cláusula que regula el precio de las obras. Y una última referencia, la cláusula cuarta del acuerdo marco en la página 6. Aquí, como correctamente preguntaron los señores panelistas, son 5 discrepancias distintas o 5 obras distintas. Y para las 5 se reclama, sobre la base de esta acta de reunión, un sobrecargo o sobreprecio de 37%. 34% con algo que denominan markup, que no está en la ley de concesiones, no está en las bases, conceptualmente es algo distinto a los gastos generales, y agregan un 3% por administración. Pero resulta que si uno lee el acta de reunión y uno lee el acuerdo marco, solo se refiere a 2 de estas 5 obras. Se refiere a la calle de rodaje y al colector. Entonces a nosotros nos parece completamente inexplicable, no solo por todo lo que hemos dicho antes, ¿por qué voy a extender a otras 3 obras que jamás fueron abordadas en el acta de reunión, que jamás fueron abordadas en el acuerdo marco? ¿Por qué les voy a extender este 37% si yo no lo acordé expresamente? Eso a nosotros nos parece inexplicable. No vemos ninguna razón de peso que justifique extender esta suerte de impuesto de 37% adicional. ¿Okay? Catalina, ahora, aquí, y quiero cerrar con un punto. Tenemos un contrato. No somos 2 extraños que estamos en el aire. La concesionaria y el Estado tienen un contrato. Y este contrato regula cómo fijar los precios cuando se producen nuevas inversiones. Y Catalina va a abordar ese punto a continuación. Muchas gracias. Buenos días. Catalina Escobar, por el Ministerio de Obras Públicas. Bueno, como bien decía Marco, al ser esto un contrato de tracto sucesivo, el mismo contrato regula la forma en cómo se van a fijar los precios cuando hayan inversiones nuevas. En este caso, establece primero una distinción sobre si las obras se licitan o no se licitan. Si estas obras se licitan, la concesionaria va a tener derecho a ser compensado por el precio de la licitación más el 3%, que en este caso, bueno, está establecido expresamente en el artículo 1.14.3.3.2. En cambio, si las obras no son licitadas, nuevamente hay que hacer una distinción. Estas obras se basan en partidas que están recogidas en el anexo 3 o no están recogidas en el anexo 3. Si están recogidas en el anexo 3, bueno, se tienen que aplicar los precios por expresa disposición de las bases. Y si no están recogidas, se tiene que llegar a un acuerdo con respecto al precio. Si ese acuerdo no existe, las partes son libres de venir al panel técnico, como es el caso, y de no acogerse la recomendación del panel, se puede ir a arbitraje. En este caso en particular, no estamos en presencia de una licitación y por lo tanto no entendemos por qué la concesionaria está cobrando un 3% por cada una de las obras que está sometiendo a conocimiento del panel. Los precios de la obra, que serán analizados en esta presentación, establece la diferencia entre cuáles están recogidos en el anexo de precios unitarios y cuáles no. Pero para hacer un avance al respecto, queremos señalar que, a razón de que están en el anexo 3, es una simple aplicación de la matemática de multiplicar precios por la cantidad de obra. Y solo en el caso en que no esté recogido en el anexo 3, se tiene que proceder al acuerdo, al panel o a la sede arbitral. Por último, quisiéramos cerrar, también en esto la concesionaria se refirió a la diferencia que nosotros establecíamos en nuestras observaciones con respecto a las obras adicionales y obras extraordinarias. A nosotros nos parece importante establecer esta diferencia precisamente para determinar qué costos adicionales se deben sumar a las obras que no están reconocidas en el anexo 3. Porque claramente el desgaste en la gestión contractual, en la administración del contrato, que vaya a ser tanto la concesionaria como la constructora, en el caso de obras adicionales es mucho menor que las obras extraordinarias. En el caso de una obra adicional es más de lo mismo. Yo tengo proveedores, tengo las empresas, tengo los contratos, son pequeños adendum, pequeñas modificaciones a los contratos o grandes, no lo sé. Pero en el caso de obras que no están contempladas en lo absoluto, la concesionaria o la constructora tiene que salir al mercado, tiene que licitar, tiene poco tiempo, el mercado es pequeño, se sabe, los precios son más altos, su posibilidad de negociación es menor. Entonces, claramente es muy importante establecer cuándo existe esa diferencia, si es obra adicional o es obra extraordinaria, para efectos de fijar los costos adicionales a aquellos que no se puedan llegar por los mecanismos que establece el contrato. Entonces, dicho esto, doy paso a
Sí, a la ingeniera. Aló, buenos días, señor del panel, Claudio Soto de la Inspección Fiscal de AMB. Este capítulo va a analizar brevemente un poco la propuesta que tiene el MOP de los costos asociados que reclama la concesionaria. Para ello, en primer caso nos vamos a centrar en lo que a juicio del MOP son los costos excesivos de ingeniería. Si nosotros analizamos los costos totales que demanda la discrepante, estos se alcanzan los 65.000 UF. Tratamos de hacer unos ratios para explicar por qué para nosotros son excesivos. Si lo comparamos con el total de costos directos que define la concesionaria, que suman 274.000 UF, la ingeniería significa un 24% de este reclamo. Ahora, si lo comparamos con el costo real de las obras que la concesionaria, esto sin ningún descuento, solamente analizando los números de la concesionaria, la ingeniería alcanza el 58%, lo que a juicio del MOP es un cobro excesivo y que está fuera de los cánones para este tipo de obra. Esto lo vamos a ver un poco un ejemplo que hicimos. Tal como decía Catalina, en la base de licitación se regula que si el valor de la ingeniería para la valorización de los proyectos no se llega a acuerdo, es el panel técnico quien debe resolver esta controversia y por eso estamos acá sentados. Nosotros hicimos un pequeño ejercicio que la concesionaria piensa que es ridículo, es muy pobre, pero nosotros solo tomamos un ejemplo que es el que tiene la ingeniería más alta, que es el costo de ingeniería por impacto de los servicios públicos en el T2M, en el terminal T2. En este concepto, solo en este concepto, la ingeniería está valorizada por 55.000 UF, de un total de obras de 65.000, es decir, un 85% del costo de las obras es ingeniería. Nosotros hicimos un ejercicio muy simple, donde pusimos cuáles son las cantidades de HH que requeriría un documento, y llegamos a un valor por documento de 5 UF, y no 55 UF como dice la concesionaria, donde 55 UF estamos hablando de cerca de 2 millones de pesos por documento. Hay que entender que estas son modificaciones que están insertas dentro del proceso de revisión del proyecto de ingeniería definitivo. No es que encomendamos, como decía el colega, un edificio en Apoquindo. Podrán ser 40.000 metros cuadrados, pero no es una obra nueva, no es una obra que parte de cero. Es decir, yo tengo el ingeniero que revisa 1000 planos, o 10 planos, 100 planos, y es el mismo que le da una mirada a una observación que puede ser catalogada como extraordinaria del servicio público, que la definición la vamos a ver si está correcta o no. Entonces nosotros en este ejercicio, un simple ejercicio matemático, llegamos a que nuestra estimación de la cantidad de documentos impactados, llegábamos al orden del 8,5-8,7%, lo cual sigue siendo alto para lo que generalmente se reconoce en esta obra, que va entre un 3 y un 5%, pero se enmarca dentro de un canon razonable. Un punto que nos queremos detener es respecto al staff de CJB, que aparece en todas las obras que no presenta el discrepante. Ellos son personal que está a tiempo completo en la obra. El director de proyecto, el señor Jean-Luc, que está presente, o su antecesor, don Gilles Roland, no puede ser cargado como parte de una revisión adicional, porque él es un funcionario que está a tiempo completo en la obra. De igual forma el jefe de proyecto, etc. Nosotros nos centramos en el ejercicio pensando siempre en los contratistas que realizan la ingeniería, pero no en el personal de staff. Bajo estos antecedentes, nuestro reconocimiento se basó en un 5% de los costos adicionales. O sea, la ingeniería es un 5% del costo adicional, considerando precios unitarios y precios nuevos, ambos con gastos generales. Un breve análisis de las obras que nos está reclamando el discrepante. En lo que es costo de obras de calle de rodaje no tenemos ninguna observación. La discusión se centra, como lo expresó Marco, en lo que son los markup, gastos generales o costos indirectos, como denomina la concesionaria. Y el ejercicio que nosotros hicimos para reconocer finalmente tiene... la idea es explicarlo ahora para que lo hicimos lo mismo con todas las partidas. A todos los precios del anexo 3 no se reconoció gasto general porque a juicio del MOP está incluido dentro de los precios. Aquellos precios nuevos se propone, y esto lo dejamos después al arbitrio del panel, un 20% de gastos generales y un 5% de la ingeniería corresponde al 5% del costo de la obra total, es decir, los precios nuevos con su gasto general y los precios de anexo 3 que contienen gastos generales. Y ahí llegamos a cada uno de los montos de la
obras reclamadas. Me voy a centrar principalmente en las diferencias. Por ejemplo, acá tenemos el cambio de servicio del colector B, donde solamente dejamos fuera dos partidas, una que tiene que ver con el corte de árboles, que es un poder hacer. Este es el mono que nos presenta la concesionaria en su reclamación. En amarillo destacan el colector B, donde tuvieron que hacer la obra y donde tuvieron que ejecutar los cambios de servicio. Estas son las calles Armando Cortines Poniente y la calle Armando Cortines Oriente. Se nos intenta cobrar los cortes de árboles de Armando Cortines Oriente. Como ustedes podrán ver, no tiene relación alguna una calle con la otra. También se dejó fuera en el reconocimiento obras que debían ejecutarse, pruebas que debían ejecutarse con la obra, como son las pruebas de estanqueidad, que no son un cambio de servicio. Y el resto es lo que les comentaba, reconocemos las obras civiles que nos están presentando, todas son del anexo 3, por lo tanto no estarían sujetos a gastos generales, y la ingeniería asociada a esas obras. Para el caso del punto de seguridad poniente no tenemos diferencias con los montos reclamados, pese a que entendemos que estas sí debieron haberse dado porque son para la funcionalidad de la DGAC, pero entendemos que la temporalidad en que llegaron esas observaciones lo hace entrar en la categoría de una obra adicional. Respecto a lo que es el edificio de Carabineros, se ha comentado mucho que el inspector fiscal primero dijo que sí, después dijo que no correspondía lo que el manual de Carabineros. El manual de Carabineros se basa en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. No tiene grandes diferencias. Y lo que nosotros estamos diciendo que no reconocemos acá son cosas que son principalmente asociadas a la normativa. Por ejemplo, solamente para ejemplificar, de las 4.700 UF, nosotros reconocemos que 3.300 sí son adicionales porque fue una ampliación que se le hizo en el segundo piso. Pero no podemos reconocer riles para caniles cuando eso está normado, y esos son todos elementos que dejamos fuera. Entonces, si se dan cuenta, solamente dejamos aquellas cosas que para nosotros son un ajuste. O sea, un equipo de iluminación más, un equipo de iluminación menos, no es parte de una obra adicional, es parte de un ajuste que naturalmente tiene el proyecto. Sí reconocimos todas las obras que significó una ampliación en el segundo nivel, porque Carabineros solicitó tener separado a la personal soltero hombre del personal mujer. Y eso lo estamos reconociendo en esta discrepancia. Ahora, respecto a la mayor diferencia que tenemos nosotros en esta obra a reconocer, es lo que significa el T2 para el modificación del T2 producto de los servicios públicos. Y aquí tenemos bastante diferencia, lo que es obras de arquitectura y MEP, es decir, la Electrical y Piping asociada a esa obra. Nosotros no la reconocemos completa principalmente por los que son las instalaciones de la DGAC y algunas instalaciones de otros servicios públicos, que lo voy a explicar brevemente para... Por ejemplo, todas estas obras que nosotros tenemos en este cuadro, que son obras de la PDI y Saque Aduana, son obras que estaban en el anteproyecto referencial, estaban en los primeros diseños y después se hicieron acomodo de tabiques, que para nosotros, y tal como dice el 1.91 de las bases, es un ajuste al proyecto durante el proceso de iteración. Entendemos que para la concesionaria, como lo vimos en la discrepancia anterior, el proceso de iteración tenía una vuelta, y quedó claro que no. Esto es parte de eso. Respecto a las obras de la DGAC, y ahí me quiero detener un poco, el concesionario se le solicita en el punto 27411 de las bases que el diseño del manejo de equipaje de llegada y salida del nuevo terminal deberá cumplir con los estándares TSA, definidos en el documento PG10, que es el Planning Guideline and Design Standard. Respecto a ese documento, lo que venía expresado en la PR no estaba correcto. Pero como se le dice a la concesionaria, usted debe diseñar de acuerdo a este plan. ¿Y qué hizo la concesionaria? Diseñó de acuerdo al anteproyecto referencial. Cuando se le hace el alcance de decirle, señor, usted tiene que ajustarse a lo que dice el PG10, ellos reclaman hoy día que eso es un adicional. Ellos normativamente debieron siempre ceñirse a lo que dice el PG10. Se le notificó mediante oficio de la DGAC para que incluyeran esto en su diseño. Algunas otras cosas más pequeñas, por ejemplo, la sala fuera de formato y mascota fue una iniciativa de la concesionaria porque cambió un montacarga, porque probablemente las mascotas alguna podría haberse afectada. Ellos cambiaron este sistema, hicieron otro sistema y nos cobran a nosotros como un adicional.
el MEP, la mecánica y todo lo que significa las redes asociadas a estas mismas instalaciones, obviamente siguen el mismo tratamiento. En respecto a los equipos, donde tenemos mayor diferencia, aquí me quiero detener un poco. Nosotros, primero, son todos equipos asociados a la DGAC, como mostró la presentación anterior, están los esquemas, muestra los equipos, pero eso no venía en la discrepancia. En la discrepancia solo venía las zonas donde están y aparecían equipos mecánicos, un monto global, equipo eléctrico, un monto global, y los mismos itemizados que ustedes están viendo acá. No hay forma que nosotros podamos revisar eso. Y además, como dato anterior, este mismo cuadro, exactamente el mismo cuadro, se recibió el año pasado por parte de la concesionaria y en octubre se le dijo, por favor tradúzcamelo, porque venía en inglés, y ábramelo en detalle esto. El mismo cuadro llegó, en esta discrepancia, en español, pero la apertura no llegó. Ahora, con la respuesta de la concesionaria, vienen algunos esquemas donde uno podría hacerse ver cuáles son los equipos, pero no hay detalle. No hay detalle de los costos, viene un contrato asociado con una empresa extranjera, pero no hay detalle de cómo se desglosan estos equipos. Y finalmente los últimos puntos son realmente absurdos. Se nos está tratando de cobrar algunos adicionales en equipamiento, que tal como lo dice son referenciales, porque no tienen un valor concreto, ponen 20.000 euros, le da la traducción a UEF que corresponda, y pretende que nosotros, sin ninguna cotización, estamos hablando de los últimos 2 puntos, tratan de incluir una simulación que está puesta en las bases, porque el PG10 te pide una simulación del sistema de VHS como parte de un adicional. Y el punto 9, que es lo que nosotros vemos ahí, que elevadores por vacío, es porque tienen que dar cumplimiento a la ley del saco. Entonces, no entendemos muy bien dónde van estos requerimientos de equipamiento. Dejo a don Jorge Maureira. Señor del panel, buenos días, perdón. Ok. Jorge Maureira, inspector fiscal del contrato. Quizás consolidar lo que ya se ha planteado y hacer una suerte de resumen general y final sobre lo que ya hemos puesto, tanto escrito como en esta exposición frente a ustedes. Primero, ser consecuente, pero también majadero en insistir. El Ministerio en ningún momento ha intentado desconocer las obras adicionales. En todo momento ha dado todos los pasos posibles para ser reconocido. La única discusión ha sido, entrégueme la información suficiente que precise y aclare, 1, el valor de estas obras, y 2, dentro de todas las obras que tiene que hacer como obligación del contrato, el desarrollo de los proyectos y ajuste de los proyectos para cumplir normativa, poder diferenciar qué cosa es un adicional y qué cosa no. Muchos de estos proyectos fueron presentados por la concesionaria en su oportunidad, revisados por los equipos de la inspección fiscal y después en una reunión entre concesionaria y algunos servicios públicos, en algunas ocasiones solo, sin presencia de la inspección fiscal, fueron apareciendo 2 obras adicionales. En ningún momento el MOP ha querido desconocer la solicitud de servicios públicos. Por el contrario, lo único que queremos es determinar cuáles son las obras específicas, cómo se valoran estas obras y cómo el MOP puede respaldar lo que tiene que reconocer y pagar, ¿ya? Un alcance respecto a lo que se ha planteado aquí como markup, ¿ya? Una cosa bien extraña, en estas obras está pidiendo markup la concesionaria, ya lo dijo Marco respecto de que lo precisan en algunas obras y en otras no, pero fíjese que cada vez que la concesionaria precisa obras que tienen que ser disminuidas, pues no coloca markup. Hay una cosa que se llama ficha de cambio, cada vez que hay una modificación del proyecto de inspección de ficha de cambio, la ficha de cambio debe, porque está establecido en las bases, presentar impacto en plazo, impacto en costo, impacto en la secuencia constructiva. Y cuando detalla los impactos en costo, pues lo hace según lo que le hemos dicho, según precio del anexo 3, cantidades de obra, precio del anexo 3, y eso es el impacto en costo. En algunas ocasiones esos costos son bajísimos, da lo mismo, o sea, aquí no es el tema del monto, es el procedimiento. ¿Ya? Son 3 UF por 100 metros de cable. Perfecto, 300 UF. Como hay un ahorro, deberá quedar en beneficio fiscal. Eso dice el contrato. Pero cuando así sucede, esos 3% son 300. No son 300 más 37%, no, son 300. Cuando se hizo la compensación de reconocimiento de obras adicionales y sustitución, pues fíjese que no colocó el markup. Podría haber dado lo mismo porque lo colocaba en esta columna y también en la otra, sí. Pero si era tan riguroso el procedimiento, él lo colocado en ambos. Pues no, en la disminución no los colocó. Por lo tanto, seamos claros que este markup es un intento de la concesionaria de que las obras les sean
pagada con un exceso de los valores normales, pero no ha sido el proceso, ni en las bases del contrato, ni el proceder habitual de la concesionaria en los demás temas de valorización de esa obra. Y por tanto lo que estamos pidiendo es, ok, reconozcamos lo que se le debe pagar a la concesionaria, pero reconozcamos el valor justo que corresponde a las obras, conforme a lo que el contrato dice y era conocido por la concesionaria al momento de licitar las obras. Precios del anexo 3. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por la presentación. Vamos a hacer algunas preguntas acá al panel. Teodoro tiene una pregunta. Sí, muchas gracias. Es interesante que el abordaje del MOP no responde a la pregunta que hicimos previa a esta audiencia, que era cuáles son las componentes de los valores del anexo 3, que es una materia que abordó extensa y profundamente la concesionaria. Y quisiera reiterar, y en particular aplicado a este caso, no a otro caso distinto como fue la respuesta que nos enviaron. Y si no fuimos suficientemente claros, quisiéramos entender, y de acuerdo a la VALI correspondiente a este caso, el anexo 3, ¿qué considera? Si me permite el panel, yo creo que vamos a hablar más de una persona en la respuesta, tanto ingeniero como abogado. Obviamente. O sea, Que no me importaría que más gente de la audiencia pudiera hablar al respecto. perdón, muchas gracias, don Teodoro. Yo, al menos por mi parte, yo quiero decir dos cosas. La primera que tiene que ver con un aspecto formal del procedimiento y la segunda es entrar derechamente a la respuesta. Y el aspecto formal no es porque los abogados nos encante la formalidad en el aire, sino porque creo que es relevante. En la discrepancia, en ningún momento se plantea que los precios del anexo 3 no tienen incluidos los gastos generales y utilidades. Eso no lo pide la discrepancia. La discrepancia no solicita que el panel declare eso, ¿okay? Sino que esa discusión surge a propósito de la solicitud de información del panel. ¿Por qué digo que esto es un aspecto formal? Porque la concesionaria no puede modificar su discrepancia después que la presentó. Si no, habría que rechazarlo, ¿okay? Entonces, la pregunta es muy importante por razones obvias, digamos, pero no es algo que se haya pedido. La discrepancia en los términos en que fue formulada es decir, mire, yo tuve un acuerdo en enero del 2016 en que me dijeron que me iban a pagar 34% de MAP y 3% por administración. Okay. Paso a responder la pregunta. El entendimiento del MOP es que los precios unitarios del anexo 3 tienen incluidos los gastos generales y utilidades. Esa es la posición del MOP. ¿En qué sentido? Y partimos nuestro análisis de las bases de licitación del contrato a partir del presupuesto oficial de la obra, ¿cierto? Que está regulado, déjame ver la referencia de las bases, creo que en el artículo 143, gracias, el artículo 143, ¿cierto? Y dice, las bases dicen expresamente, el presupuesto oficial de la obra incluye gastos generales y utilidades. En consecuencia, los licitantes, cuando están preparando sus ofertas y recopilan información para elegir qué costos quieren asumir y qué costos no, ellos saben, porque se les dice con claridad en las bases, que el presupuesto oficial de la obra incluye gastos generales y utilidades. ¿Okay? Todavía no llego al anexo 3, voy para allá, pero eso es lo que dicen las bases. Y el anexo 3 tiene varias funciones, no tiene una función única. Una de las funciones del anexo 3 es servir de sustento, de base para construir el presupuesto oficial de la obra. Otra función distinta del anexo 3 es servir para valorizar las nuevas inversiones. Entonces, nosotros entendemos que si cuando se usan los precios unitarios del anexo 3 para construir el presupuesto oficial de la obra, tiene gastos generales y utilidades, no vemos ninguna razón para llegar a una conclusión distinta cuando esos mismos precios unitarios se utilizan para valorizar obras nuevas. No sé si tú quieres complementar algo. Sí, en este caso en particular, haciéndome cargo de la pregunta de por qué hablamos de otros casos y no de este, es principalmente porque, como se mostró cuando se nos preguntó acerca de qué contenía o si los gastos generales estaban incluidos en el contrato, se les respondió precisamente con esta cláusula de las VALI,
que es el 1.4.3, presupuesto oficial de la obra, donde expresamente se dice y se hace una remisión. A diferencia de lo que muestra la sociedad concesionaria, nosotros lo incluimos en nuestro escrito de observaciones, en el que se dice, cuando se nos preguntó, claro, se respondió lo que la concesionaria dice que se respondió, pero también respondimos que el presupuesto oficial de la obra incluía. Entonces, considerando que esa fue nuestra respuesta, gracias, la circular aclaratoria número 3 es la referencia 29. Cuando nosotros tenemos esa respuesta, nosotros estamos sujetos al principio de igualdad de los proponentes. Nosotros no podemos abrir ahora los precios y decir, mire, esto fue lo que se consideró en presupuestos de la DGC o incluso el MOP, porque afectaría el principio de igualdad de los proponentes. ¿Por qué? Porque, como bien decía Marco, nosotros le adjuntamos o le desplazamos a la sociedad concesionaria, que son ellos los que deben presentar su presupuesto. Nosotros les decimos, incluye los gastos generales. Son ellos los responsables de determinar el porcentaje de gastos generales que quieren recibir por ese concepto al momento de presentar su oferta económica. Es un ejercicio que depende de ellos, no del MOP. La determinación para este caso específico. Solamente agregar un dato o reiterar. Las bases regulan cómo se debe resolver el reconocimiento de obras adicionales. Y dice que estas serán conforme a los precios indicados para las obras según anexo 3. Y no dice nada más. No agrega y acordará los gastos generales. No, dice, ¿sabe qué? Eso, y por tanto no cabría otra lectura más que a cantidades de obra, precios definidos en el anexo 3, bien o mal, en exceso o por bajo, pero es la regulación. Son normas que se establecen cuando se adjudica el contrato, cuando se licita el contrato, y son las que tienen que regir a posterior. Puede ser que podemos considerar que algunos precios están excesivamente altos, puede ser. Otros están muy caídos, sí, pero ¿sabe qué? Esas son las reglas que establecimos todos cuando licitamos este contrato. Y todos los que postularon fueron bajo esas condiciones. Hoy día empezar a decir, ¿sabes qué? No, las obras adicionales vamos a tener que recalibrarlas, re-regularlas, agregarles gastos generales, es alterar el contrato, en primero. Y en segundo, dice también las bases, si no hay precio, acuérdelo. Ok, pero cuando hay precio, nuestra indicación es, si hay precio, se debe aplicar. Y aplicar algo distinto es establecer condiciones distintas para este adjudicatario de lo que habría sido otro oferente, en conocimiento de las reglas cuando se licitó el contrato de concesión. Y eso es lo que estamos pidiendo aplicar. Es más, insistiendo, nosotros siempre hemos querido reconocer las obras. De hecho, tenemos 2 horas en proceso de reconocimiento administrativo. Le hemos pedido información a la concesionaria en su momento. Mándame los antecedentes para poder respaldar la ubicación de cantidades de obra, viendo qué obras tienen o no tienen anexo 3, pero la voluntad del Ministerio ha estado abierta y permanente, manifiesta con el reconocimiento de las obras. Aquí el único tema es el valor de las obras. Y dentro del valor de las obras es si estas les corresponde o no un gasto general por sobre, cuando a nuestro entender, y así lo leemos de las bases, en los precios anexo 3 ya tienen considerados gastos generales. Quisiera precisar el punto. Si yo sigo el desarrollo que ustedes han hecho, podría deducir que la concesionaria quiere cobrar 2 veces los gastos generales y utilidades. Esa es la interpretación. Eso es. Porque, eso es de aquellas obras que tienen peso en anexo 3. Claro. Las que no tienen peso en anexo 3, sin duda habrá que acordar el cómo determinamos el valor de la obra, de esa unidad. Y cuando determinemos en acuerdo el valor de esa unidad, seguramente nos tocará, aparte del acuerdo, definir a esos costos de cantidades físicas de materiales, agregarle un gasto general y seguir el procedimiento regular. Si no llegamos a acuerdo, someterlo a este honorable panel o las circunstancias que correspondan. Pero en aquellos casos sí correspondería reconocerle un gasto general, que es lo que hemos planteado en nuestra propuesta de reconocimiento. Sí, pero quisiera ser preciso respecto del caso que está en el anexo 3. La interpretación que ustedes tienen y que yo deduzco de lo que han señalado es que la concesionaria estaría, perdón, que cuando usted lo aprieta se me desconecta, que la deducción que yo hago a partir de los antecedentes que ustedes han presentado
es que estaría planteando, directo o indirectamente, el cobro de 2 veces los gastos generales y utilidad. Correcto. Ok. En el caso de que no haya anexo 3, se habla de 20% por gastos generales, 5% por ingeniería. ¿Por qué se omite utilidad en ese caso? A ver, nosotros hemos hablado del 20% como un concepto de gasto general y utilidad. No queremos entrar a una discusión de que si corresponde un 4% de utilidad y un 16% de gastos generales, o el 8% de gastos generales y 12% de utilidad. No, Hemos dicho que el concepto global Gastos generales y debe ser utilidad es 20%. más allá de que la última modificación de la ley de concesiones hace un alcance de que en caso de las discrepancias, obras adicionales, lo que el Estado debe hacer, el Ministerio de Obras Públicas, debe resarcir a la concesionaria de los gastos, ¿ya? Pero está con el objetivo de dejarlo indemne. O sea, el objetivo siempre ha sido que este reconocimiento de pagos a la concesionaria no sea para deteriorar ni mejorar la rentabilidad de su negocio. Es indemnizar del daño causado, pero es resarcir lo gastado, no mejorar el margen de utilidad, ¿ya? Claro. Pero independiente de aquello, hemos dicho un 20% como gasto general como concepto global. Perfecto. Mario, perdón. Sí. Teodoro, solo para cerrar el punto, referido a la pregunta que usted había hecho recientemente sobre si el entendimiento del MOP era que se estaban cobrando gastos generales 2 veces, una precisión, digamos. Lo que cobra la concesionaria es algo que ella denomina, y aparece así en el acta, digamos, de enero, markup. Y el concepto de markup no es necesariamente idéntico a gastos generales. El concepto de markup es más amplio que gastos generales, o sea, están cobrando 2 veces gastos generales y agregando otras cosas adicionales a los gastos generales, digamos, que es algo que vamos a abordar después en nuestras observaciones a la audiencia por escrito. Señalaron ustedes en la presentación de que habían solicitado antecedentes de los equipos y no les habrían llegado de manera satisfactoria y por tal motivo consideraron valor 0. ¿Es así? Sí, correcto. Okay. El año pasado se nos presentó un informe exclusivo para los sobrecostos que la concesionaria reclama por servicios públicos del T2 y se envió un oficio en octubre del 2018 solicitando apertura para los temas de ingeniería, asociando a los realmente ejecutados, haciendo una relación HH documento y la apertura de este bolsón que venía, o esta caja negra que venía cerrada. Y hasta la fecha no hay respuesta. Quisiera entender este concepto de bolsón. Está en duda los equipos individuales, la fotocopiadora, por ejemplo. Exacto. Disculpa, para terminar. ¿La fotocopiadora o es la fotocopiadora y el precio de la fotocopiadora? ¿Qué es lo que está pendiente de recibir? Lo que pasa es que, como se ha presentado, tanto aquella vez como hoy, dice, esta sala hay 10 equipos más. No sé si fotocopiadora, computador, impresora, ok. Entonces me envían un contrato y yo tengo que buscar para esa sala si lo que me está preguntando es, si me está mostrando es una fotocopiadora, una impresora o un computador. Me dice 10 equipos y me dice 10 equipos eléctricos, 10 equipos mecánicos, ingeniería. De hecho en una parte dice movimiento de redes. Entonces cuesta, no se puede hacer la revisión y se le pidió lo mismo el año 2018. Y hoy estamos en el mismo cuadro. O sea, pero disculpa, ¿es fruto de que no leyó el contrato o porque no está el detalle? Yo entiendo que ellos deben tener el detalle porque o no lo tienen, desconozco, no podría hacer una aseveración de esa naturaleza. Ya, porque nosotros lo vamos a pedir para que tenga un precio. Ok, sí. Ok. Sí, si me permite también, claro, cuando se presente el detalle, podremos discriminar, podremos diferenciar si los equipos que están valorando en este sobrecosto adicional corresponden efectivamente a equipos adicionales o son parte de los equipos que el proyecto les exigía incorporar. Claro. Pero mientras no tengamos claridad de cuáles son, ¿ya? Y mucho menos cómo llega ese valor, no es posible reconocer que eso sea efectivo. La voluntad está, pero dame la información para discriminar a los que sí y los que no, y después entrégame los valores. Ninguna de las dos cosas ha llegado en más de un año, ni poder diferenciar, ni los valores de aquello. Una cosa respecto a lo que mencionábamos respecto al anteproyecto referencial y sobre los equipos. Puede ser que el anteproyecto referencial,
porque su nombre lo dice, es una referencia, ellos tienen que hacer la evaluación de todas aquellas cosas que estén, digamos, mal estimadas en el anteproyecto referencial. Pero en este caso, sobre todo para las instalaciones en la DGAC, ellos solamente diseñan el referencial, teniendo en cuenta dentro de las bases de licitación que tienen un manual con el cual diseñar. No lo ocuparon. Cuando se les exige el manual y que genera ampliación de instalaciones, ampliación de obras, tal como mostraron. Ellos decían, había un espacio para un equipo y hay que poner 4. Sí, pero el manual dice que son 4 de acuerdo a lo que te establece la cantidad de pasajeros con los cuales se hacen todos estos cálculos. Si no ocuparon la ecuación, es complejo poder asumir el sobrecosto completamente como parte de un adicional que pidió antojadizamente, en este caso, la DGAC. Mi última pregunta tiene que ver con mi experiencia en fusiones y adquisiciones, que son varias y de varios cientos de millones de dólares. Pero no recuerdo nunca que haya partido de 36% de desviación. Entonces, ¿cómo puede haber partido con una memorándum de entendimiento o primer borrador con una desviación tan grande sobre el valor pre-acuerdo? ¿Cómo puede haber ocurrido eso? Aun cuando haya sido el borrador más previo del mundo, haber tenido una desviación del 36-37% del valor total, me parece una desviación importante. Yo creo que no estoy en condiciones de responder y la razón es muy sencilla, digamos. No es el MOP el que propone ese costo, esa es una propuesta que la concesionaria efectuó en la reunión, al menos yo tengo ese entendimiento, a lo mejor la contraparte puede tener un entendimiento distinto, pero o sea, el acta habla de esta propuesta y por lo tanto yo entiendo que es una propuesta de costos que la concesionaria realiza. Entonces, no soy yo o no somos nosotros como MOP el que está en posición de decir, bueno, ¿por qué usted pidió 37 y no pidió 20 o no pidió 50? Pero creo que un elemento de hecho relevante en este punto para evaluar ese porcentaje o esa desviación es que estas obras no fueron licitadas y de hecho se contrataron con empresas relacionadas. Entonces, cuando son empresas del mismo grupo empresarial, como se dice coloquialmente, y perdonando por la expresión poco formal, en pedir no hay engaño, digamos. Bueno, pediré el precio más alto posible y negociaré para obtener algo favorable a mis intereses, digamos. Y otra cosa es si esa solicitud, esa propuesta, fue acordada de manera firme y final o no, digamos, que es la diferencia que tenemos hoy. No sé si alguien quiere agregar algo más. Un poco comentando que de dónde nace el 33.975, que con 3 decimales, como dijo el abogado anteriormente, esto nace, tal como lo vimos en la discrepancia pasada, en el gasto general que tiene el contrato entre la concesionaria y la empresa constructora. O sea, no tiene vinculación directa con el contrato de concesión, entonces siempre se ha querido mostrar como que ese es el valor que se le aplica a todo. No más preguntas. Bien. Roberto Oñerén tiene algunas preguntas. Quería referirme al 3% ese que se está cobrando dentro de este markup. ¿En qué parte de las bases dice que durante la etapa de construcción por obra extraordinaria hay que cobrar un 3% de administración de la concesionaria? Porque hasta donde lo que yo he visto en las bases, ese 3% se aplica solo en la etapa de explotación. Efectivamente, en ninguna parte de la etapa de construcción se aplica el 3%. Se licite o no se licite, porque ustedes hicieron una disquisición ahí de que si se licitaba correspondía y si no se licitaba. Yo creo que la etapa de construcción no corresponde en ningún caso, según las bases. No sé, quiero que me de acuerdo a las bases, no en ningún caso, solamente lo establece para licitaciones durante la etapa de explotación. Ya. Después me llama la atención esto de que estos gastos del anexo 3, ante las preguntas de los concesionarios, el MOP nunca contestó si incluía o no los gastos generales y honorarios. ¿Por qué razón no se explicitó claramente de que sí o no? Era cuestión de decir sí, lo incluye, no lo incluye.
¿Por qué había que darse vuelta en esto de váyase al 1.9 no sé cuánto? Bueno, ahora sí, nos estamos apagando recíprocamente los micrófonos, mil disculpas. Muchas gracias por la pregunta. Yo quiero decir dos cosas en respuesta. La primera es que hubo una pregunta concreta en la etapa de licitación sobre el presupuesto oficial de la obra, que se construye a partir de los precios del anexo 3. Y ahí se señaló expresamente, digamos que se incluían efectivamente todos los gastos generales y utilidades. Cuando se preguntó respecto al anexo en particular, la respuesta fue remisión a las reglas de las bases. Y ahí, digamos, uno, después de la guerra, todos somos generales, uno diría, me habría gustado contestar algo distinto, pero no fue así. ¿Por qué no fue así? Lo ignoro, yo no tengo el conocimiento, digamos. Bueno, el que lee las bases después de la batalla, ¿no es cierto?, como yo, porque yo no participé en la licitación, me doy cuenta de que no se contestó derechamente lo que se preguntaba. Respecto a este tema también, me llama la atención el comentario que hace el inspector fiscal respecto de que el anexo 3 constituye los precios, está constituido por los precios que se usan para armar el presupuesto oficial. Yo nunca tuve en la mente que eso era así, porque el anexo 3 es un anexo de precios para cambio o para obra extraordinaria. Esa es mi experiencia. Ahora, si eso fuera tal como lo dice el inspector, bueno, ¿para qué tenemos precios nuevos si están todos los precios ahí, digamos? Porque, a ver, yo tengo que hacer un aeropuerto y contraté una constructora y tiene todos los precios, porque si no los tiene, ¿cómo va a construir, digamos? Entonces, sin embargo, se acepta que pueden haber precios nuevos. Me suena raro, porque, ¿cómo? No hay precios nuevos. Por lo tanto, lo que quiero terminar diciendo es que el anexo 3 no tiene que ver con el presupuesto oficial de la obra. Es otra cosa. A ver, primero, precios nuevos, yo creo que sí van a haber siempre. Siempre. Porque nos vamos a encontrar con que especificamos algún tipo de obra y después de la obra que vamos a hacer algo distinto. Vamos a pedir una estructura metálica o algún tipo de acero y mañana pedimos algo especial distinto. Por algún motivo mañana se nos ocurre colocar un pilar con acero inoxidable, no sé por qué locura, pero lo queremos colocar y eso no está. ¿Ya? Y tendremos que acordar un valor distinto. Nos suele pasar también, nosotros hemos pedido en este contrato, hemos pedido a la concesionaria varias obras adicionales, manifiestamente con resolución, como ha sido modificación del sistema de check-in, una mejora y una expresión del sistema PHS de la llegada, en fin, ¿ya? Y ahí aparecen equipos que no estaban en este proyecto y por tanto tenemos que acordar unos precios nuevos, sin duda. ¿Ya? O sea, eso no va a pasar siempre. ¿Ya? Mi comprensión es esa, en que la forma de determinar el presupuesto oficial, cuando las bases se dice, ¿ya? En que el presupuesto oficial incorpora, ¿ya? En dicho artículo será el valor nominal de las obras con concesión, incluyendo todos los costos del proyecto, gastos generales y utilidades, pago de las concesionarias durante la etapa de construcción y los costos para la elaboración del proyecto en ingeniería definitiva, está incorporado todo. Si tenemos nosotros un listado de anexos, un anexo con todos los precios unitarios de las obras del contrato, y tenemos además la posibilidad de disponer de un listado de cantidades de obras, sin duda es el producto de esas cantidades de obras que están en este presupuesto referencial por los precios unitarios que están señalados, que son los precios con los cuales se van a reconocer las obras, es lo que arroja este presupuesto oficial. Ya. Bueno, con esa definición entonces todos los precios nuevos son obras nuevas, no hay duda en eso. Obras nuevas o obras distintas a las que están consideradas en el contrato. Por lo tanto, son nuevas. En el proyecto original. Esas no podrían estar en discusión entonces, porque son nuevas, no están en el contrato original. Sí. Okay. Distintas, pueden ser nuevas, pero distintas. Porque quiero especificar el tema de la precisión. Porque sin duda hay que hacer tabiques. Sí. Y habrán 10 tipos de tabiques. Y por algún motivo apareció que en la zona del recinto de la PDI necesitábamos un tabique que no estaba considerado porque requiere una protección especial, una protección para poder descargar las armas de los
Sí. de los oficiales, en fin, Ya. y ese tabique no estaba. O sea, una lámina de acero de 3 milímetros no estaba en ningún tabique. Y por tanto hay un tabique nuevo. Perfecto. Y eso tiene un precio unitario nuevo. Y obra nueva, entonces. Es una obra nueva. No es un ajuste. Porque si fuera ajuste estaría dentro de los precios del contrato. Y no sería nuevo. Y estaría dentro del anexo 3, de acuerdo al criterio, que con el anexo 3 construimos el presupuesto original. Sí. Lo que sucede aquí son Ahora, dos- yo no estoy, no digo yo que tenga que ser así. A lo mejor el anexo 3 no construye el presupuesto original, pero ante la definición de que sí lo construye, todos los precios que no están en el anexo 3 corresponderían a obras que no están en el presupuesto original. Sí, déjeme hacer aquí dos comentarios. El primero, pensemos que cuando hablamos de un anteproyecto referencial de una obra de esta magnitud, en lo cual sí estamos de acuerdo con la concesionaria, no es posible en la fase de anteproyecto tener el detalle de lo que se va a construir y lo que se va a proyectar. Si así fuera, tendríamos un proyecto de ingeniería de detalle. ¿Ya? Es un layout, es un concepto general. Sí, eso y en está ese claro. concepto general también están identificados las obras en concepto general y las cantidades de obras en concepto general. Es muy probable de que cuando se elaboró el tributo referencial, en alguna parte diga que en el recinto para la PDI deberá tener un recinto especial para el tema de descargar armas, pero nada diga el anteproyecto referencial de qué espesor debe ser la placa de acero para soportar una bala dentro del recinto. Pero sí está dicho en la memoria, en las especificaciones para el proyecto, que se deberá desarrollar una sala para esta condición. ¿Ya? Entonces lo que nos puede suceder que haya sido una obra exigida como parte del desarrollo natural del proyecto de ingeniería de detalle, de pasar de un anteproyecto referente a un proyecto de ingeniería de detalle, una especificación de un tabique que cuando se hizo el listado de peso unitario no entramos a ese nivel de detalle, no especificamos el tabique con plancha de acero. Entonces, ¿por qué hago esta precisión? Porque sí, pareciera ser que es una obra adicional, es una obra nueva, pero no es tan nueva porque estaba pedida en las especificaciones. Lo que no estaba era la especificación o la valorización específica de ese tabique puntual. ¿Bien? Y sin duda, no estando ese valor, y cuando hoy día se reconoce como un tabique adicional, no estando tenemos que acordar el valor. Y en eso tenemos que ser claramente transparentes con ello, en que ese tabique específico no está valorizado. Tenemos que acordarlo. Una acotación. Por ejemplo, para aquellas obras que son estándar, las obras de las calles de rodaje, si se analiza todos los precios que se nos reclama, son todos precios anexo 3 porque era una obra similar a la que se estaba construyendo en la calle de rodaje al lado. El anexo 3 no es perfecto y además hay algunas partidas que son globales. En ciertos recintos no considera hormigón reforzado o un hormigón tiene solamente H30 y si quieren subir el tipo de hormigón, no está. Entonces hay que tener un precio del nuevo hormigón. Y ese no está porque, ojo, esto está por recintos. O sea, a veces uno puede extrapolar precios que vengan de otro recinto, pero en general existen pequeñas partidas que no están. Y que pueden, si usted analiza los precios unitarios que nos presenta la concesionaria, para una actividad X tiene precios que están en anexo 3 y partidas que no están en anexo 3, que son puntuales y específicas para ese diseño. No convocan una obra adicional por sí sola, el que no esté el precio en anexo 3, sino que es una partida presupuestaria que está dentro de una gran modificación. No sé si se entiende. Sí, me quedo enredado igual, porque por lo tanto no puedo quedarme con la idea de que el anexo 3 sustenta el presupuesto completo, porque si lo sustentara, no habrían precios nuevos. Sustenta el anteproyecto referencial, que como su nombre lo dice, es una referencia. Ya, ok, dejémoslo hasta ahí. Respecto del TM2, el edificio TM2, ahí, ¿no es cierto?, mostraron a la concesionaria unas modificaciones de áreas y de equipo. Y estoy hablando por el panel en términos de que nosotros vamos a tener que zanjar este tema, porque hay unas obras extraordinarias que son equipos adicionales y que el Ministerio en su documento de respuesta sacó. Dijo, esto no corresponde. Pero dos cosas, ustedes están de acuerdo con las obras, me dice el inspector, estamos de acuerdo con las obras, no hay problema.
Sí, lo que pasa es que, Pero sacaron los equipos, entonces no sé si estamos de acuerdo con la obra. a ver, o no la gran estamos. cantidad de los equipos, por lo que puedo desprender, porque cada uno de los equipos hace referencia a un recinto. Esos recintos están asociados principalmente a recintos y modificaciones de recintos de administración de la DGAC. Principalmente son equipos para revisión del sistema de equipaje. Sí. El problema es que no viene el detalle de los equipos, entonces ahí ¿Perdón? no viene el detalle de los equipos en la presentación. Por eso nosotros... ¿En cuál presentación? ¿En la propuesta? No, la discrepancia que presenta el No, pero en la oferta original. ¿Cómo saben ustedes qué equipos iban a instalarse ahí? Y ahora, ¿cómo Viene- saben qué equipos Es que eso son es lo que no extra? sabemos. Y entonces, ¿cómo Eso es lo que no sabemos. Nosotros lo que sí sabemos es que hay equipos que al diseñar el sistema de manejo de equipaje, que es donde están los principales equipos, entendemos, que reclama la concesionaria, se dice tiene que venir una máquina de rayo X que está valorizada en el anexo 3. Si vienen 4 máquinas de rayo X, nosotros podríamos entender que las otras 3 son parte del diseño original que tuvo para hacer cumplir la cantidad de bultos que tienen. Y ellos nos dicen hoy día que esos serían adicionales, pero no logra especificar cuáles son los equipos adicionales. Por eso nosotros, cuando lo llevamos a cero y lo dijimos en nuestra respuesta, es que no podemos determinar, no podemos revisar si son o no son adicionales. Y los dejamos fuera con la salvedad diciendo no tenemos la forma de analizarlo. No así los recintos, que por naturaleza nosotros dijimos que no correspondían porque eran un ajuste o un tema normativo. ¿Y cómo va a saber el panel entonces si no saben las contrapartes? Habría O sea, que ver... Si me permite, de hecho, en el fondo, si yo entiendo bien, corríjanme los ingenieros, en el fondo no es un rechazo definitivo, sino que es un rechazo por falta de antecedentes. Y lo que yo entiendo es que si el panel, y parece que alguno de los panelistas lo dijo, si quiere poder pronunciarse sobre esas obras en particular, va a tener que solicitar los antecedentes necesarios para poder emitir un pronunciamiento sobre el valor de esas obras. Pero en el fondo la posición del MOP en ese punto es decir, rechazo el cobro sobre el precio de estas obras porque no tengo antecedentes suficientes. ¿Antecedentes plausibles en el antecedente referencial que permitan clasificar los equipos, cuáles habían y cuáles no habían? ¿O no? ¿O eso también es una nebulosa? O sea, sí, pero lo que tenemos que abordar es cuáles son los equipos que nos están cobrando. Yo no le puedo decir si hay un adicional de un equipo que no sé cuál es. Ya. O sea, Pero- hay equipos en el anteproyecto referencial y ahora me dicen que hay un adicional. Pero Sí. ustedes sacaron equipos y pusieron equipos en la revisión que hicieron. ¿En A qué ver. se basaron, digamos? Yo entiendo que sí es posible, con la información que hemos pedido y que no nos ha llegado, Ajá. es posible ¿Ya? discriminar. posible hacer, discriminar. Para hacer un paralelo de un ejemplo claro, en lo que llamamos el control ASEC poniente, efectivamente eso es un planteamiento de la Asunto Aeronáutica Civil en que plantea ciertos ajustes y requerimientos de esa zona de control, pero efectivamente lo planteó cuando el proyecto ya estaba concluido. Ya. ¿Ya? Entonces, sabes que ahí no hay mucho más que discutir. Todo lo que aparece, el tabique nuevo, la puerta nueva, el ventanal más grande, es una obra adicional porque como proyecto Claro. ya estaba concluido y no nos cabe otra cosa que Sí. decir, sí, lo reconocemos como No, una pero adicional. los equipos, yo me refiero ¿Ya? a los equipos en particular. Para allá voy, ¿ya? Entonces, si no me precisa cuáles son los equipos, no podemos discriminar. Tendremos que ver primero en la planta, en el proyecto específico de la sala cebra o sala de revisión, En la disposición en planta. Que, la disposición en planta y revisar lo que las pautas que fueron parte de la circularidad declaratoria exigían para desarrollar ese proyecto. ¿Ya? Ya. Y revisaremos. o sea, es un Suele- tema pendiente. Es un y tema puede pendiente en esta suceder- discrepancia. Sí, y puede suceder que en esa pauta aparecía la configuración de tantos equipos por tantos millones de pasajeros, en fin, y había que configurar 4 equipos. Me parece formidable. Muy bien. Pero adicional alguien pide, sabe que más pide un arco de revisión de rayo X, y nosotros diremos, efectivamente, el arco no estaba en esa pauta, Perfecto. y eso era un adicional. Muy bien. Pero eso no tenemos idea de la diferencia, no tenemos Ok. información para discriminar. Ok. Otro punto, la última pregunta tiene que ver con estos markups que se usan cuando se compensan obras. Efectivamente, yo estoy de acuerdo que cuando se compensan obras, si las obras equivalentes compensadas son iguales o valen lo mismo, da lo mismo si el markup se pone o no se pone porque se netea. El problema es cuando no se netea. El problema es cuando queda un saldo para alguien.
¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo se hace? ¿Cómo compensaron las obras del famoso colector La sustitución, la compensaron con o sin markup. Eso es lo que estamos planteando, en que cuando la concesionaria valora las obras que tiene que descontar, pues ahí nunca se acuerda que hay markup, ¿ya? En la compensación. Que el saldo a favor del Ministerio de Obras Públicas son 4.000 UF, la verdad que me es indiferente si son 4.000, 4 millones o 4.000 millones. Debería ser eso, si fuera consecuente con el principio de la concesionaria, debería haber sido con markup. Pues no lo tiene con markup, ese es uno de los casos. Dos, lo que comentamos, la ficha de cambio en el edificio de estacionamiento, hicimos una modificación del proyecto con un tema de una vereda rodante. Nosotros consideramos que 2 veredas rodantes entorpecían la circulación, lo dejamos con solamente una vereda rodante, eso produce un ahorro de 10.000 UF, y cuando la concesionaria transparenta el ahorro, dice son tantas veredas rodantes por tantas UF, según empezó en esos 3, total 10.000 UF. Nunca nosotros le hemos dicho, oye, agregale el markup, porque consideramos que el markup no aplica, pero tampoco ella recuerda que tiene markup esos descuentos. O sea, los markup lo aclara para los más, pero nunca se le ha ocurrido aplicar ni un markup en los menos. Por tanto, nuestra opinión en que el markup es una intención de un cobro adicional nomás, no es parte del origen de sometimiento del contrato. Solo para complementar muy breve ese punto, el acta de enero de 2016 en el punto 1.3, cuando hace referencia al markup, hace también expresa referencia a la disminución de obra. Entonces, si en verdad hubiese sido un acuerdo definitivo, porque aquí dice, se revisaron y acordaron las superficies, cantidad y los costos de las obras adicionales y de las disminuciones de obras, y abajo dice, se aplicaron los precios unitarios del anexo 3 y los markup de 33,945 y de NPU de 3%. Entonces, si en verdad hubiese un acuerdo de markup, porque aquí se hace referencia expresa a que el markup se va a aplicar a la disminución de obra, y resulta que cada vez que se ha hecho una disminución de obra, la aplicación práctica del contrato que han hecho las partes los últimos 5 años es que no lo han aplicado. No tengo más preguntas, gracias. Quiero retomar ese punto. Es que la pregunta no es general. O sea, en el caso de las sustituciones de obra, la misma pregunta que le hice a la sociedad concesionaria, ¿se usó el markup o no se usó para efectos de las compensaciones que se hicieron? Mi entendimiento de lo que respondió el abogado de la concesionaria en su exposición es que no, Estoy preguntándole al Ministerio de Obras Públicas. Sí, pues para allá voy. Y lo que en la preparación de esta exposición con el inspector fiscal y con los ingenieros del MOB, entendemos que nunca se ha aplicado. El punto que yo quería hacer es que hoy día tenemos una disputa, una controversia en si existe o no existe un acuerdo sobre la aplicación del markup, y el punto que yo estoy, porque hay referencia expresa en el acta a que a las disminuciones de obra y el markup. Entonces, mi punto es que... Perdón por favor. Cuando ustedes hacen una compensación, tienen que ver los valores de ambas, tanto para incorporar obra como para disminuirla. Entonces, tuvieron que hacer ese ejercicio. Entonces, ese ejercicio que hicieron, ¿incorporó o no incorporó el markup? No, la respuesta es no. Para ninguno de los dos activos. Correcto. Ni para lo que entró ni para lo que salió. Correcto. Ya, gracias. Esa es la pregunta. Sería conveniente que, bueno, es un tema casi de ver en el futuro, pero es importante que se aclaren en las bases este tipo de cosas, porque vemos que esta es la controversia, como han expuesto ustedes. Entonces, que en las bases de licitación efectivamente se explique qué es lo que significa el anexo 3. ¿Ah? Y cuando se hagan preguntas, se contesten las preguntas y no se hagan referencia a artículos de las bases, porque al final que no responde a la pregunta, digamos. Entonces es importante que lo tengan presente. Respecto de la argumentación de que el acta y el acuerdo marco son actos preparatorios, me gustaría ahondar un poquito en eso, porque desde el punto de vista del derecho público y desde el punto de vista del Ministerio, probablemente no estén todas las autorizaciones, digamos, formales que se requieren para sancionar
y que con un acto final, un acto administrativo final, que le dé fuerza vinculante o obligatoria al Ministerio. Sin embargo, y aquí donde yo quiero que ustedes me comenten, porque no sé si ustedes están de acuerdo o no, pero a raíz del acuerdo marco, en el acuerdo marco es bien curioso, porque dice que la inclusión en el contrato de concesión de obras asociadas a nuevas inversiones que se detallan en el numeral 2 del presente acuerdo conlleva impactos en el programa de ejecución de las obras que imponen la necesidad de acelerar la ejecución de determinadas obras delante del proyecto referencial. Es decir, de alguna manera acá se está señalando, ¿sabe qué? Firmamos este acuerdo para que puedan ustedes iniciar las obras, ya, o puedan ir ejecutando esto. Entonces, y eso genera, de alguna manera, una obligación para la sociedad concesionaria, digamos. O sea, genera alguna obligación para la sociedad concesionaria de ejecutarlo. Entonces, si bien no tenemos el acto final, por otro lado, hay una autoridad del Ministerio de Obras Públicas que le está diciendo a la sociedad concesionaria, señor, lleve adelante estas obras, y aquí tenemos un acuerdo. Y después quitarle el piso, digamos, sobre la base de que no tenemos un acto oficial, ¿no es cierto?, no me parece consistente. Me gustaría abordar el punto. ¿Abordar ese punto, por favor? Por supuesto, porque es muy importante. Sí, digamos, por eso al principio de nuestra exposición hablé de que, digamos, y es algo que los abogados hacemos como estrategia, digamos, hacer una caricatura, así cuál es el punto. Hay casos en que existe una legítima expectativa de la contraparte que está al frente de recibir una compensación o de que había un acuerdo en principio o que existía un acuerdo y que faltaba formalización. Hay otros casos en que no existe esa legítima expectativa y solo había negociaciones, digamos. Okay. Entonces, obviamente, si la situación de hecho de la negociación y el documento en particular en un caso permite sostener que había una legítima expectativa de la contraparte, va a tener derecho a ser compensado. Entonces, al menos como yo lo veo es, en el avance de las negociaciones que las partes tuvieron con motivo de estas obras, obviamente el acuerdo marco es un estado de avance donde están más evolucionados o más avanzadas, las negociaciones están más profundizadas que en el acta de reunión. Entonces, le tomo el punto, digamos, desconocer el acuerdo marco probablemente sería un muy mal caso para el MOB decir, mire, no hay formalización, pero con el acta de reunión me parece que es un estado mucho más preliminar de las negociaciones, y por eso cuando expuse así al punto, que cuando en la cláusula cuarto del acuerdo marco se regula el precio, no hay ninguna referencia al markup. Entonces, pero por ejemplo en la otra parte del acuerdo que usted leía, probablemente es un caso muy malo para el MOB o una posición muy débil para el MOB decir que no correspondería, digamos, compensar lo que proceda. Ok, gracias. Quería aclarar ese punto. Lo importante desde el punto de vista doctrinario y del derecho público y las consecuencias de los actos que firman las autoridades, ¿cierto? Gracias. Terminamos. Asistentes, con esto damos por finalizado el segundo bloque de la audiencia pública. Volvemos a la parte final a las 12:37. Muchas gracias.